Bienvenidos a un encuentro de mentes teológicas que atraviesa el tiempo. Hoy presentamos un debate único entre dos de los pensadores más influyentes de la escatología cristiana. En una esquina tenemos a John Nelson Darby, el dispensacionalista del siglo XIX, que revolucionó la forma en que muchos entienden la profecía bíblica. En la otra, Gerhardus Voss, el teólogo bíblico de principios del siglo XX, cuya perspectiva pactual ha moldeado profundamente el pensamiento reformado. El tema de su debate: el milenio y el plan de Dios para la historia. Comencemos con las declaraciones de apertura. Señor Darby, tiene la palabra. Gracias. La base de mi teología es simple: tomar la Biblia literalmente, a menos que el contexto exija lo contrario. Dios ha revelado claramente en las Escrituras que tiene dos pueblos distintos con dos destinos distintos: Israel, su pueblo terrenal, y la Iglesia, su pueblo celestial. El plan de Dios para Israel fue interrumpido por su rechazo del Mesías, lo que llevó a la era de la Iglesia, un paréntesis en el plan profético de Dios. Cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, Dios reanudará su trato con Israel, culminando en un reino literal de 1000 años de Cristo en la tierra, con Jerusalén como su centro. La clave para entender las Escrituras no es una literalidad rígida, sino reconocer la historia progresiva de la redención que culmina en Jesucristo. El Antiguo Testamento no debe leerse como un plan de respaldo para Israel, sino como la preparación para la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. El reino de Dios no es un futuro estado político judío, sino una realidad espiritual que Cristo inauguró en su primera venida. La Iglesia no es un plan B, es el cumplimiento de la promesa de Dios de crear un pueblo para sí mismo de todas las naciones, el verdadero Israel espiritual. Mi distinguido colega espiritualiza las claras promesas hechas a Israel. Dios le prometió a Abraham una tierra y un linaje. Estas son promesas terrenales y literales que aún no se han cumplido. Gálatas 3:29, que dice: «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa», no anula las promesas físicas a la nación de Israel. Simplemente significa que los gentiles creyentes son bendecidos espiritualmente a través de Cristo. Con el debido respeto, mi oponente no aprecia la naturaleza transformadora de la obra de Cristo. El Nuevo Testamento reinterpreta consistentemente las promesas del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. La tierra prometida encuentra su cumplimiento en la nueva creación. Hebreos 11:10. Y el linaje de Abraham son todos los que tienen fe en Cristo, tanto judíos como gentiles. Insistir en un cumplimiento político terrenal futuro para Israel es rebajar la gloria de la obra consumada de Cristo y dividir al único pueblo de Dios en dos. La Iglesia es un misterio, oculto en el Antiguo Testamento y revelado solo en el Nuevo. Efesios 3:4-6. Israel y la Iglesia son cuerpos distintos con esperanzas distintas. La esperanza de Israel es terrenal. La esperanza de la Iglesia es celestial. Mezclarlos es confundir el plan de Dios. El rapto de la Iglesia es necesario para que Dios pueda volver a centrar su atención en Israel durante la tribulación y el milenio. La idea de que la Iglesia es un misterio no significa que no tenga raíces en el Antiguo Testamento. El misterio es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo. El olivo en Romanos 11 ilustra esto perfectamente. Las ramas naturales, Israel, fueron desgajadas por la incredulidad, y las ramas silvestres, gentiles, fueron injertadas. No hay dos olivos, sino uno. Y la esperanza de todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es la misma: la vida eterna en la presencia de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra. Mi posición mantiene la integridad de la palabra de Dios al tomarla en su valor nominal. Las promesas de Dios a Israel son inmutables. Esperamos el regreso inminente de nuestro Señor para arrebatar a su novia celestial, la Iglesia, seguido por el cumplimiento de sus promesas a su pueblo terrenal, Israel, en un glorioso reino de 1000 años.
Mi posición exalta a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. El reino de Dios está aquí, ahora, en los corazones de su pueblo, aunque esperamos su consumación final en la segunda venida. La Iglesia no es un plan secundario, sino el cuerpo de Cristo, el verdadero templo y el verdadero Israel, que reina con Él ahora y por la eternidad. La historia no es una serie de dispensaciones interrumpidas, sino el desarrollo unificado del plan redentor de Dios. Pero Pablo dijo, «No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Romanos 11:25. Israel y la Iglesia no son lo mismo. El reino davídico será restaurado. El Mesías reinará desde Jerusalén, no desde una alegoría espiritual. Israel según la carne fue figura. El verdadero Israel es Cristo, y en Él, su Iglesia. El endurecimiento y la plenitud de los gentiles son etapas de un mismo plan redentivo. Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. Romanos 2:28-29. La tierra prometida es ahora una herencia celestial. Hebreos 11:16. Sin una distinción clara entre Israel y la Iglesia, toda la profecía pierde sentido. Zacarías profetiza, Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. ¿Cómo puede cumplirse esto si no hay una restauración literal de Jerusalén y el templo? Esa profecía ya se cumple en la universalidad del Evangelio. Cristo dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. No esperamos un templo de piedra, sino uno viviente. 1 Pedro 2:5. El reino no viene con advertencia. Lucas 17:20. Ya está entre nosotros. ¿Y qué del arrebatamiento? Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Primera a los Tesalonicenses 4:17. El rapto es inminente, distinto a la segunda venida. Dios quitará a su iglesia antes de la gran tribulación. Es la bendita esperanza. No hay dos venidas, sino una. Pablo habla del mismo día del Señor, en Primera a los Tesalonicenses 5:2. La esperanza de la iglesia no es escapar, sino perseverar. La tribulación no es un paréntesis futuro, es la historia misma de la iglesia. Hechos 14:22. Los pactos con Abraham y David fueron literales, eternos. ¿Cómo se cumplirán si no hay un futuro reino visible? ¿Dónde está la fidelidad de Dios si no regresa a su pueblo como lo prometió? Los pactos se cumplen en Cristo, no en la geografía, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios 1:20. La fidelidad de Dios no se ve en reconstrucciones nacionales, sino en la unidad del cuerpo de Cristo, donde no hay judío ni griego. Pero el Apocalipsis es claro. Satanás será atado y luego desatado. Hoy vemos su poder activo. ¿Cómo decir que estamos en el milenio si el mundo está tan caído? Satanás está limitado en su poder de engañar a las naciones, lo dice Apocalipsis 23. Por eso el Evangelio avanza. El milenio no es perfección, sino contención. Y al final, vendrá la consumación, no otro sistema temporal. Cristo debe reinar visiblemente en la tierra para vindicar la gloria de Dios ante las naciones. Esa es la consumación. Un reino literal, con Israel a la cabeza. Cristo reina desde la cruz. Su corona es de espinas, no de oro humano. Su trono está en los cielos. Eso dice Hebreos 1:3. Y su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Lo visible vendrá, pero será eterno, no milenial. Y así concluye nuestro debate. Dos perspectivas, dos formas de leer las Escrituras, ambas sostenidas por hombres de profunda fe. Ya sea que vea la historia como una serie de dispensaciones distintas o como el desarrollo de un único pacto de gracia, la esperanza central permanece, el regreso victorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué posición te identificas?
¿Lees la Biblia como el dispensacionalista Darby o como el reformado Voss? Gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal Historia de la Iglesia con IA para disfrutar más debates como estos. Hasta un próximo video.